Pues muy buenas tardes. Acá en Ciudad de México son las 12:48, ¿no? A mí me parece increíble que podamos hacer este tipo de ejercicios. Y pues bueno, vamos a comenzar con esta presentación. Les confieso que al principio, cuando pensé en el nombre de la ponencia, pues bueno, me quedé como siento que un poco corta cuando hablé sobre enseñar y evaluar investigación en psicología. ¿Por qué? Porque lo que quisiera compartirles el día de hoy no solamente es nuestra experiencia en la Universidad de Anáhuac Puebla, tanto en licenciatura como en posgrado, respecto a cómo se enseña y cómo se evalúa la investigación y cómo es que hemos desarrollado este programa de investigación pues desde muy pequeñito a ahorita que ya vamos avanzando un poco más y teniendo más productos, sino pues cuál ha sido el papel de los estudiantes y cuál ha sido el reto para nosotros como universidad, como docentes, para llegarles a ellos y realmente favorecer que se sientan interesados y comprometidos con algo que es básico, pero llega a ser un poco complejo y sobre todo lo sienten así como lo es la investigación. Entonces, por eso titulé a la presentación, le puse ya un apellido: enseñar y evaluar en psicología el rol de las emociones respecto particularmente a la investigación. Me gustaría empezar presentándome un poco. Bueno, muchas gracias a Fermín por esta introducción respecto a cómo me he ido desempeñando. Pero quisiera compartirles que a mí me encanta hacer investigación, es una de las actividades que más me apasionan. Yo hice la licenciatura en psicología educativa en particular, pero pues nuestros títulos salen únicamente con licenciatura en psicología. Luego hice la maestría y a mí me faltaba como este conocimiento de qué es lo que está pasando específicamente con la regulación emocional y las emociones para impactar el rendimiento académico, ¿no? Entonces, pues la verdad es que creo que un investigador o investigadora pues siempre se está haciendo preguntas y siempre quiere más y siempre quiere saber más. Me identifico mucho con estas dos imágenes que les comparto aquí. Yo me acuerdo de cuando estaba haciendo la licenciatura, pues cómo disfrutaba estar buscando libros y libros, y entre más actualizados fueran los libros, más feliz me ponía, aunque pues por ahí dicen, ¿no? Entre más estudio, más me doy cuenta de que sé menos o de lo que me falta por saber. Pero eso no me desanimaba, ¿no? Y creo que esto se los comparto porque creo que a eso es a lo que queremos llegar con nuestros estudiantes, a que amen hacer investigación, pero para que la amen se necesita primero que nada pues que sepan para qué sirve, y en particular en psicología, ¿no? Y además de eso, además de sensibilizarlos hacia la importancia de la investigación, también hay que tomar en cuenta estas variables afectivas. Entonces, dentro de las investigaciones que he ido haciendo, tanto en la tesis de licenciatura como de maestría y actualmente de doctorado, pues me he ido dando cuenta de cómo en la literatura ya se ha revisado ampliamente pues cuáles son las variables afectivas que impactan en mayor medida el rendimiento académico, en particular en matemáticas. Siento que las matemáticas están muy relacionadas con la investigación en psicología porque ven estadística, ¿no? ¿Cuántos de nuestros alumnos en psicología, cuántos de ustedes, estudiantes, han llegado a psicología pensando que no iban a ver matemáticas, ¿no? Y el primer semestre, metodología de la investigación. Segundo semestre, estadística descriptiva. Tercer semestre, estadística inferencial. Cuarto semestre, elaboración de instrumentos, ¿no? Y entonces así nos vamos avanzando a lo largo de los semestres y nos vamos dando cuenta de que las matemáticas y la estadística están todo el tiempo ahí. Ahora, ¿cómo le hacemos para sensibilizar a los estudiantes y demostrarles que esto que me parece tan maravilloso, ¿no? Poder ver un dato, por ejemplo, una correlación, y poder interpretar esa correlación y poder tomar decisiones con base en esa correlación? Pues bueno, yo me he dado cuenta, y la literatura así lo comenta también y lo respalda, que las emociones que nosotros sentimos a la hora de realizar las actividades académicas son quienes nos predisponen
a acercarnos o alejarnos de una tarea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos diferentes tipos de emociones. Emociones epistémicas, emociones tópicas, emociones académicas, emociones sociales, más allá de las emociones básicas. Les confieso que también me entristece un poco a veces cuando en psicología únicamente hablamos sobre las emociones básicas. Obviamente es pues un marco de referencia que es necesario, sobre todo cuando estamos viendo a las emociones desde el punto de vista del desarrollo, ¿no? Tenemos que empezar por lo básico. Pero poco a poco, conforme vamos creciendo, pues este mundo emocional se va complejizando y me preocupa que fuera un exceso de simplificación el hecho de no tomar en cuenta que hay otras emociones que están afectando el rendimiento, la motivación, las actitudes que están relacionadas con todos estos aspectos que se vinculan a cómo les va a los estudiantes en las actividades, a cómo es que aprenden y cómo es que se están desarrollando, ¿no? Incluyendo la investigación. Entonces, dentro del marco específico del rendimiento académico, tenemos a estas emociones académicas o de logro. No sé si hayan escuchado hablar sobre este señor Reinhard Beckrum, que es un alemán. Aparte es chistoso que en Alemania estén haciendo, o por lo menos hace tiempo, empezaron con este trabajo de emociones, ¿no? Uno podría decir que la cultura de los alemanes a lo mejor no es tan emocional, no sé, y que a lo mejor los latinos somos un poquito más emocionales o demostramos más nuestras emociones. Pero ¿qué pasó con el grupo de Beckrum y compañía? Pues que se empezaron a dar cuenta de que los estudiantes universitarios sentían un montón de cosas y podían nombrar un montón de emociones más allá de las básicas, ¿no? Y entonces vamos ampliando este conocimiento emocional. Esto que pueden ver aquí en su pantalla es la taxonomía de las emociones académicas de Beckrum. Yo cuando la conocí y estaba haciendo mi tesis de doctorado, pues la verdad es que me enamoré de este esfuerzo de clasificación respecto a las emociones y pues bueno, yo quería comerme todo el pastel. Yo quería desarrollar un instrumento que pudiera medir todas las emociones que están ahí en relación con una tarea para poder después hacer correlaciones, regresiones, ¿no? Acuérdense de la estadística y la investigación, que nos permitieran pues saber o desarrollar un modelo en donde supiéramos cómo es que las emociones están impactando el aprendizaje en las matemáticas, ¿no? Pero pues obviamente no nos podemos comer todo el pastel, ¿no? Como parte de la investigación, ese es un entrenamiento que necesitamos tener. En su momento mis tutores me lo dijeron y en su momento yo lo he compartido con mis estudiantes. No se quieran comer todo el pastel, escojan una rebanadita de todo esto que quieren pues estudiar, ¿no? Para que lo hagan realmente, una, con gusto y dos, pues de manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que dice Beckrum? Pues que hay un montón de emociones que tienen que ver con el objeto, es decir, las situaciones nos despiertan emociones. Si nosotros pensamos en situaciones a futuro, pues vamos a tener emociones que están proyectadas hacia el futuro, como por ejemplo la ansiedad. Si nosotros estamos pensando en situaciones que ya pasaron, pues podríamos tener emociones como por ejemplo el orgullo, ¿no? De una calificación que obtuve. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo importante aquí o por qué les estoy mostrando esto? Porque las emociones son importantes. Las emociones son fundamentales a la hora de aprender cualquier tema y cualquier habilidad, pero en investigación, en matemáticas, en estos aspectos o en estos tópicos que nos parecen complejas, son especialmente importantes. Aquí me gustaría hacer una pausa para mostrarles este instrumento que desarrollamos en la Facultad de Psicología de la UNAM como parte de la tesis de doctorado, que se llama INETAM. Es un inventario de emociones académicas. También se los comparto porque en algún momento ustedes podrían hacer uso de este instrumento para medir las emociones de sus estudiantes, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado la importancia de crear ambientes afectivos en el aula? ¿Qué quiere decir esto? Pues que le demos más importancia
y que le demos más espacio a las emociones. Me estoy yendo hasta abajo para encontrar el instrumento completo. Entonces, ustedes podrían utilizarlo, profesores, estudiantes, para el autoconocimiento, por ejemplo, ¿no? ¿Qué emociones les están despertando ciertas actividades o ciertas tareas? Y les adelanto el final de la película. Si ustedes están experimentando emociones positivas, como entusiasmo y disfrute, que son las dos emociones positivas que mide el INETAM, entonces es muy probable que ustedes se involucren mucho más con la tarea, con la investigación en particular, pero pueden hacerlo con cualquier tema que ustedes gusten. Es más probable que se estén involucrando, es más probable que estén presentes, por lo tanto es más probable que aprendan más, por lo tanto es más probable que se desempeñen mejor y ese mejor desempeño va a tener un impacto positivo también en el rendimiento académico, ¿no? Ese es como el caminito, aprendizaje, desempeño, que es cuando yo observo ese aprendizaje, y rendimiento, que es cuando califico ese desempeño. Entonces, pues, ¿qué tipo de preguntas vienen en este instrumento? Me sentí muy bien mientras estaba resolviendo la actividad, por eso les digo que es muy flexible. Amé la actividad me hizo sentir bien, hice un esfuerzo para entender lo que tenía que hacer, etcétera. Y entonces, bueno, así ustedes podrán medir las emociones de disfrute, entusiasmo, aburrimiento y frustración que están relacionadas con cualquiera de las actividades académicas, ¿no? Y pues, ¿de qué nos damos cuenta cuando hacemos este tipo de ejercicios? Pues nos damos cuenta de que las emociones generalmente asociadas a estos procesos matemáticos, estadísticos de investigación, pues tienen que ver con la frustración, el aburrimiento, la ansiedad, la vergüenza, el enojo, la tristeza, la desesperanza, la tensión, la desilusión y el cansancio. Les platico una anécdota que en una ocasión pues hice una observación respecto a una respuesta de un estudiante y pues bueno, eso a él le pareció, digamos como, vaya, se sintió mal, ¿no? Al respecto. Y entonces eso pudo haber ido marcando la pauta para cómo se estaba sintiendo y cómo se estaba acercando a las actividades académicas que tenían que ver con la investigación, con la estadística, con estos aspectos matemáticos. Entonces, nos vamos a dar cuenta de eso, de que en la mayoría de los estudiantes vamos a tener estas emociones, digamos, negativas. No se llaman negativas porque sean feas, se llaman negativas por la sensación que nos provoca, ¿no? Que es una sensación de malestar o displacentera. Entonces, fíjense aquí en estas dos imágenes con quién se identifican más ustedes. Estoy segura que de las 130 personas que están aquí, pues a lo mejor si yo les pido que piensen en investigación, piensen en metodología, piensen en marco teórico, piensen en citas y referencias en formato APA séptima edición. No, pues bueno, ya, ¿no? Ya los perdí. Piensen en análisis, piensen en SPSS, que son todas estas herramientas que utilizamos pues constantemente en la investigación. Piensen en el planteamiento del problema, en hacer la pregunta, ¿no? Y dónde están ustedes ubicados o ubicadas. Generalmente pues vamos a estar así como tallándonos la cara, los ojos, diciendo ya por favor que esta materia se acabe. ¿Y qué pasa? Que el siguiente semestre tienes otra materia igual o a lo mejor más complicada. Entonces, pues es importante que quienes nos dedicamos a esto, a enseñarles a nuestros estudiantes a hacer investigación y quienes nos dedicamos a la investigación, pues vayamos haciendo este proceso de sensibilizar a nuestros estudiantes y cambiar las emociones que están sintiendo respecto a la investigación. Más adelante les voy a compartir algunos tips que hemos hecho aquí en la Universidad de Anáhuac, Puebla, y que nos han ido funcionando poco a poco, ¿no? Entonces, ¿qué es investigar?
también necesitamos saber qué implica, porque no todo puede ser miel sobre hojuelas, ¿no? No puedo, por ejemplo, decirles que la investigación no tiene que ser sistemática, que la investigación no tiene que ser metódica, que la investigación no tiene que ser ordenada. Es como si les dijera que no pasa nada si primero restan y después multiplican y después hacen cualquier paso en una división, ¿no? Cuando mi hijo estaba aprendiendo a hacer las divisiones, pues era un caos porque unas veces hacía unos pasos y otras veces hacía otros. Y eso es lo que pasa en la investigación, que si no seguimos este proceso sistemático, como lo dice aquí en esta definición que me gustó bastante, no es de Paulo Coelho, es de un investigador que pone esta definición en el diccionario, no me acuerdo si de Oxford, es de un filósofo. Entonces, él nos dice que la investigación implica un proceso intelectual y experimental que comprende un conjunto de métodos aplicados de modo sistemático, etcétera, 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 ¿no? Ahí ya ustedes la pueden ir leyendo, pero ¿qué es lo que implica esta definición? Pues que es un proceso, es decir, nuestros estudiantes y las personas que hacen investigación y que quieren hacer investigación necesitarán saber que no van a llegar inmediatamente al resultado que están esperando. Esto va a ser un proceso. Es un proceso intelectual, sí, requiere coco, o sea, no hay otra manera. ¿Por qué requiere tanto intelecto y tanto pensarle? Porque requiere de un análisis de esos datos. Tú puedes tener unos datos maravillosos y haberlos recogido con la mejor herramienta, la más congruente, la más fuerte, con un instrumento que tiene un alfa de Cronbach de 0.99 que no existen, pero aún así, si tú no sabes interpretar esos datos, pues te vas a quedar corto o corta. Entonces, no es eso a lo que queremos llegar. Queremos como liberar todo este potencial. Va a tener que ver también con habilidades, con métodos, tiene que ser sistemático, va a tener una finalidad y va a requerir cierto conocimiento. Y no solo requerir conocimiento, sino también ampliar ese conocimiento que ya existe. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar investigación? ¿No? A todo esto, pues ya platicamos sobre las emociones, sobre qué es investigar. Pues bueno, ahora, ¿cómo lo vamos a enseñar? Por parte de la universidad, lo que hemos hecho es, en primer lugar, definir el propósito, ¿no? Si nosotros no tenemos muy claro qué es lo que van a investigar los estudiantes, para qué lo van a investigar o en general, ¿no? ¿Qué es lo que investigamos en psicología? ¿Para qué lo investigamos? ¿Por qué lo investigamos? Pues vamos a andar un poco dando como palos de ciego, ¿no? Como cuando nos ponen el trapito en los ojos y le queremos pegar a la piñata y pues no sabemos dónde está porque no sabemos a dónde queremos llegar. Entonces, aquí les estoy compartiendo pues las competencias o el perfil de egreso del psicólogo anáhuac, ¿no? Ahí les haría la recomendación de que en sus universidades, en sus institutos, ustedes mismas y ustedes mismos como estudiantes hagan ese ejercicio, ¿no? ¿Qué es lo que está esperando mi universidad de mí y cómo me estoy formando aquí? Para que ustedes entiendan y sepan cómo es que entra la investigación en esa formación. Fíjense, el psicólogo anáhuac, que esto no dista para nada de lo que hacemos todos los psicólogos, ¿no? Selecciona y aplica métodos, técnicas e instrumentos para realizar evaluación, diagnóstico, intervención e investigación en los distintos ámbitos de la psicología. Para que tú puedas seleccionar un método, necesitas investigar. Para que tú puedas realizar una evaluación, necesitas investigar. Para que tú puedas hacer un diagnóstico, necesitas investigar. Y para hacer investigación, pues necesitas investigar, ¿no? Entonces, pues justo eso a mí me gusta resaltar con mis alumnos, que siempre van a necesitar investigar porque siempre tendrán que estar actualizadas y actualizados sobre pues cualquiera de las áreas en las que se desempeñen. Pueden hacer investigación documental, que es cuando ustedes les piden esos marcos teóricos o antecedentes teórico-metodológicos o marcos de referencia, o puede hacerse una investigación de campo. Y acuérdense que la investigación de campo no tiene que ver nada más con hacer un experimento o con tener un montón de personas que me contesten un montón de cosas. Investigación de campo quiere decir que voy al campo, es decir, con las personas,
a recabar los datos. Eso es investigación de campo. Por lo tanto, una investigación con enfoque cualitativo, como lo es, por ejemplo, el estudio de caso, es una investigación. Y es una investigación de campo. Los psicólogos clínicos que están trabajando con sus pacientes, si quieren realmente poder compartir sus hallazgos, sus intervenciones, sus resultados, tendrán que hacerlo con una metodología que posteriormente les permita compartir lo que hicieron y lo que encontraron y a otros psicólogos y psicólogas que vengan detrás replicarlo. Entonces, investigación no es esta cosa ajena, rarísima y horrible que sufrimos durante la licenciatura y la maestría y el posgrado y así, sino es este ejercicio de buscar respuestas a preguntas verdaderas, de buscar respuestas verdaderas a preguntas de interés, tanto personal como social. Entonces, cuando ustedes busquen sus preguntas, que sean preguntas que a ustedes les interese y que también vayan a resolver alguna problemática que ustedes estén observando en el medio, ¿no? Y entonces esta es la definición que yo les presento a mis estudiantes. Una vez que ya evalué más o menos cómo se están sintiendo respecto a la investigación, una vez que ya identifiqué qué es lo que está pasando por su mente, por sus emociones, por sus sentimientos, entonces voy explicándoles y los voy enamorando poco a poquito de la investigación y les voy sobre todo poniendo enfrente todos los usos que va a tener, cómo es que la van a ir utilizando a lo largo de la carrera. Y aquí, por ejemplo, en Anáhuac, Puebla, se titulan a través del examen general de conocimientos de la licenciatura, el examen general de egreso, el EGEL. Y bueno, pues el EGEL tiene un 40% de reactivos de investigación, ¿no? Entonces todo eso los motiva, los enfoca, los lleva a decir, ok, entonces voy a hacer esta investigación que me permita responder preguntas en general. Y lo voy a utilizar como psicóloga o psicólogo, ya sea en formación o en el ejercicio profesional. ¿Qué es lo que voy a investigar? Pues pensamientos, emociones, acciones, conductas, comportamientos, sentimientos, personalidad, etcétera, etcétera. Porque todo eso está en la persona. Todo eso está en mi paciente, todo eso está en las escuelas, en los estudiantes, en las organizaciones, en los trabajadores, en los directivos. Cualquier área que ustedes gusten va a requerir un proceso de investigación. También es importante, tanto como docentes e investigadores como estudiantes, conocer cuáles son las competencias que se van a querer desarrollar. Aquí les pongo esta competencia, bueno, pues más bien estas competencias en negritas, porque es un trabajo muy interesante y reciente de un autor que hace toda una todo un análisis desde de dónde viene el término de competencia hasta cuál sería una competencia o cuáles serían las competencias de investigación. Les pongo esta imagen porque para mí esas son las competencias. Para mí las competencias es tener un montón de legos y armar una casita, un carrito, un animal, lo que tú quieras con todas esas piezas. Y hagan de cuenta que las piezas amarillas pues pueden ser conocimientos, las piezas rojas habilidades y las piezas azules actitudes y valores. Entonces tú vas a tener piezas rojas, piezas amarillas, piezas azules y con esas piezas vas a resolver la necesidad que tú tengas en ese momento. Como psicólogas y psicólogos, pues bueno, también tenemos nuestros conocimientos, habilidades, actitudes y valores propios de la disciplina que vamos a estar utilizando todo el tiempo en el ejercicio profesional y particularmente en la investigación vamos a necesitar ciertos conocimientos, ciertas habilidades, ciertas actitudes y ciertos valores que este autor en particular siento que hace un buen análisis, ¿no? Y entonces nos dice pues que necesitamos competencias genéricas, competencias instrumentales, competencias interpersonales y competencias sistémicas. ¿Todo esto para qué?
para hacer investigación. Entonces, pues los docentes tendremos que decidir, nos tocará hacer este ejercicio de ver qué les vamos a enseñar a nuestros estudiantes a lo largo de nuestro curso, que eso es algo que hacemos acá en la Universidad de Anáhuac, ¿no? La materia de métodos 1, la de métodos 2, la de diseño de instrumentos, la de seminario de investigación 1 y seminario de investigación 2, tienen las competencias de investigación que se busca desarrollar en los estudiantes y eso nos va a ir dando esta guía perfecta o bueno, de la mejor manera hacia dónde queremos llegar y entonces viene el paso número 4, definir cómo lo vas a enseñar y cómo lo van a aprender. Para esta parte tenemos dos opciones y en la segunda opción pues hay un conjunto enorme de opciones ahí pues ya también involucradas, ¿no? Quienes sepan de psicología educativa, de educación, de metodología, de enseñanza, aprendizaje, a lo mejor tenemos aquí psicopedagogos, psicopedagogas, podrán seguir un poco. ¿A qué me refiero con que tenemos estas dos opciones? Tenemos por un lado métodos o metodologías de enseñanza-aprendizaje, que son estos pasos con herramientas, con elementos ya muy probados y digamos hasta cierto punto estandarizados y descritos para lograr el objetivo, que es que los aprendices aprendan, ¿no? Que los estudiantes aprendan. Puedes hacer un aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en problemas, de casos. Aquí en Ciudad de México, aquí en México, la Secretaría de Educación Pública ha empezado a trabajar mucho sobre el aprendizaje situado, por ejemplo. Lo de hoy pues es el aprendizaje invertido con todo esto de las tecnologías y el aprendizaje colaborativo también es una metodología de enseñanza-aprendizaje, tanto una estrategia, ¿no? Pero entonces nosotros podemos elegir hacer un proyecto de investigación tal cual. Entonces, con ese proyecto de investigación es lo que van a entregar los estudiantes al final del semestre y si nosotros tenemos bien claro ese objetivo, a lo largo del periodo vamos a ir desarrollando esas competencias que necesitan, competencias de investigación que van a necesitar para alcanzar ese proyecto. Lo mismo, ¿no? Si queremos a lo mejor que resuelvan alguna problemática, por ejemplo, oigan, no hay un instrumento para medir violencia hacia la mujer, tal cual de qué manera sucede, por qué las víctimas son víctimas, por qué los victimarios son victimarios, etcétera, etcétera, ¿no? A lo mejor pueden encontrar un problema de ese estilo y entonces se lo plantean al grupo y a lo largo del semestre van a ir resolviendo ese problema a través de la creación de un instrumento en la materia de diseño de instrumentos. La otra forma es a través de una estrategia. ¿Qué es una estrategia? Pues una estrategia es un conjunto de acciones ordenadas para llegar a un fin. Entonces la meta va a ser el aprendizaje, es decir, este aprendizaje de la investigación. No podemos enseñar investigación más que poniéndolos a investigar y no podemos aprender investigación más que investigando. Eso sí, espero que de todas las palabras que comentemos hoy, que intercambiemos el día de hoy, esa sea una de las nociones que más clara quede. Para aprender a hacer investigación necesitamos investigar. Y para enseñar investigación necesitamos hacer investigaciones con los alumnos y tener ese acompañamiento. No se preocupen, la van a regar, sí, por supuesto, es parte del proceso de investigación. Es parte de saber que el objetivo no es siempre probar mi hipótesis y decir yo tenía una hipótesis correcta. El objetivo es encontrar la realidad, la verdad. Y si la verdad o la realidad no es tu hipótesis de investigación, pues no pasa nada, será tu hipótesis nula y entonces habrá que continuar investigando y continuar estudiando e ir refraseando todos estos hipótesis y preguntas que tú te haces, ¿no? Entonces, ¿qué van a tener en su estrategia? La meta
el producto, las acciones del aprendiz, las acciones del docente, y esta estrategia pues tiene que tener una serie de acciones ordenadas, ¿no? Entonces, pues yo les recomiendo que hagan como este formatito de planeación en donde ustedes tengan estos elementos, o ya sea que sigan una metodología en particular, pues que también va a tener como su planeación, y les aseguro que va a ser más fácil alcanzar el objetivo, que es que los estudiantes aprendan a hacer investigación y se enamoren de ella. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que hemos hecho aquí en la Universidad de Anáhuac? Ya les platiqué un poquito acerca de las asignaturas que tenemos aquí. Entonces, en métodos de investigación 1, o sea, primer semestre, pobres, porque ya los ponemos a hacer investigación desde el principio. Y digo pobres porque sí de repente como que se impactan, ¿no? Y dicen, oye, I didn't sign for this, o sea, no venía yo a esto de investigar, pero poco a poco se van volviendo cada vez más sensibles. También no les vamos a poner una tarea titánica, ¿no? En los primeros semestres, porque por eso salen corriendo. Entonces empiezan en el primer semestre con un anteproyecto de investigación, ¿no? Un anteproyecto sencillito, muy ordenado, en donde van a plasmar sus ideas y van a plasmar las ideas que encuentren de otros autores, van a presentar su pregunta, su planteamiento del problema y un esbozo del método. Ya para métodos de investigación 2, hacen un proyecto de investigación aquí en la universidad con sus compañeros de psicología, también nos apoya, por ejemplo, la Escuela de Medicina, y entonces hacemos algunos ejercicios de estadística descriptiva, poquito de estadística inferencial, ¿no? A lo mejor una correlación por ahí, que los vaya haciendo darse cuenta de que el dato, por ejemplo, la media, pues te va a decir muchísimo. La media es este resumen de mi distribución. Es como cuando sacamos las ideas principales de un texto, pues eso en estadística y en matemáticas es la media. Ya para tercer semestre o cuarto, llevan diseño y evaluación de instrumentos de medición. Les platico que ahorita justamente estamos validando instrumentos de tolerancia a la frustración, uno que está hermoso de responsabilidad afectiva para parejas, otro de resiliencia, pero no resiliencia normal o regular, sino resiliencia ante las dificultades provocadas por la pandemia, ¿no? Entonces, pues todos estos ejercicios los van haciendo los estudiantes, y lo padre de la materia de instrumentos es que ahí ya tienen que meter estadística descriptiva y estadística inferencial para desarrollar un instrumento de medición. Entonces, ahí en cursivas pueden ver los productos, que es lo que les comentaba en la diapositiva anterior, pues estos productos que vamos a tener dentro de nuestra estrategia de enseñanza-aprendizaje para la investigación. Y del lado derecho en negritas van a poder ver las asignaturas. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones o qué es lo que hemos aprendido a lo largo de este proceso que todavía falta por perfeccionar y por seguir ampliando, ¿no? Hace rato, justamente como parte de este evento de ISEP maravilloso, muchísimas felicidades y muchas gracias por este esfuerzo. Hicimos un networking, ¿no? Y entonces nos estaban contando las universidades de Colombia, de Venezuela, de España, todo lo que están haciendo. Yo decía, wow, yo quiero un día poder pues llegarle a eso, y entonces están teniendo contacto con la comunidad, con las personas, y les están yendo a preguntar qué es lo que necesitan, y entonces tienen todos estos proyectos y líneas de investigación, pues que estaría maravilloso llegar allá, pero por algo se empieza. Y eso es justamente lo que les estoy platicando, ¿no? Nosotros empezamos por tener este programa de investigación transversal, es decir, a lo largo de todos los semestres, porque ¿de qué nos dimos cuenta? De que el último semestre, o sea, en octavo, ¿quién sabe de qué modo? A ver si alguien me puede decir por qué. Ya se les olvidó todo lo que vieron de investigación en primero, segundo, tercero y cuarto. Y lo mismo nos pasa en la UNAM, lo mismo nos pasa en varias carreras, ¿no? Incluso la recomendación pues podría ser justamente ir ampliando estas materias y no que las tomen de corrido. Yo, por ejemplo, en la UNAM, en la Facultad de Psicología, tomé los 4 primeros semestres estadística y jamás lo volví a ver hasta la tesis. Entonces, pues ya me moría porque
decía yo, ¿y ahora cómo le hago? ¿No? Ya se me había olvidado. Entonces, también otra recomendación importante es contar con docentes investigadores, ¿no? Apasionados por investigar. Acérquense con sus profesores, a quienes los vean que viven por eso, y les aseguro que nosotros vamos a estar encantados de contarles todo lo que sabemos y de compartirles lo más que podamos, si podemos ir ganando adeptos para la investigación, ¿no? A veces hasta me dicen, oye, Oli, tú pareces de estos que están tocando la puerta y dicen, oye, ¿tienes 5 minutos para hablar de investigación? Así ando con mis compañeros, con los estudiantes, ¿no? Entonces ustedes también acérquense a estos profesores que tengan esa intención, y también las escuelas es importante que pues los acojamos, las universidades que los tengamos. Algo que nos ha servido mucho aquí es calendarizar los eventos de investigación en el año, porque a veces los profes y los propios alumnos, pues entre tanta cosa, luego uno no te da la vida para revisar todas esas convocatorias, y entonces les da mucha claridad tener este calendario como de 4 o 5 eventos máximo al año, no al semestre, al año, para que puedan ir participando, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor un mensajito, un recordatorio, como todo este esfuerzo en conjunto. También se necesita hacer una cultura de la investigación en donde se premie, se recompense, se acompañe este proceso, porque la investigación es compleja como para que todavía se lleve en solitario. Y finalmente, pues realizar eventos de investigación. Respecto a cómo acercar a los estudiantes a la investigación, ¿se acuerdan que les decía que a lo mejor les podía compartir algunos tips? Nosotros lo que hemos hecho es esto. Por un lado, ahorita pues las tecnologías están a todo lo que dan, ¿no? Entonces nuestros estudiantes y las personas en general, no nada más ustedes, las personas en general estamos recibiendo la información ya a través de otros medios. Entonces lo que hemos hecho, y me haría muy feliz que se suscribieran tanto a nuestro canal de YouTube que se llama Psicólogos Anáhuac, como a nuestro podcast de Spotify que se llama Explícame la Mente. Pues estaría padrísimo que pudiéramos ir haciendo estas sinergias, ¿no? Que justamente es el tema de este pues evento tan padre organizado por ISEP. Que podamos hacer establecer estas comunicaciones a lo largo de pues todo el mundo, y estas experiencias, y a lo mejor que ustedes como estudiantes nos platiquen, nos pongan, nos escriban ahí en los comentarios de los videos, oye, sí me sirvió, oye, no me sirvió. ¿Qué es lo que tiene el canal de Psicólogos Anáhuac de YouTube? Pues nuestros estudiantes de psicología, tanto como parte del servicio becario como dentro de los programas de investigación y las materias de investigación, hacen videos, infografías, distintos materiales, como les decía, a través del uso de las tecnologías, para compartir qué es el planteamiento del problema, cómo se hace un marco teórico. Tenemos por ahí un video que nos sentimos muy orgullosos de ese video en particular, porque viene cómo se hacen las citas y referencias en el formato APA séptima edición, pero fácil, ¿no? O sea, realmente, ¿qué es una cita? ¿Cuál es la diferencia entre la cita y la referencia? Cita textual, cita parafraseada. No se les olvide que todo se cita, aún lo que parafraseas. ¿Cuál es el formato? Etcétera, etcétera. Por ahí búsquenlo, y si les gusta, pues nos regalan un like y un comentario. Y también, pues nuestros profesores están participando en nuestro canal, en nuestro podcast de la Escuela de Psicología que se llama Explícame la Mente. Ese lo lleva a cabo la licenciada Gina con apoyo de pues toda la escuela, de la directora Julieta Vélez Belmonte, de la universidad, y bueno, pues todo el equipo estamos ahí, y todo nuestro claustro docente está súper comprometido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que a través de estos podcasts les platicamos a los estudiantes qué es investigación, qué es psicometría y muchos otros temas relacionados con la psicología, ¿no? Pero siento que estos esfuerzos han ayudado mucho a que los estudiantes sientan a la investigación más cercana. No sé ustedes qué opinan. Y punto número 5 para
poder pues desarrollar estos ejercicios de investigación, evaluarla. Necesitamos siempre estar evaluando los programas, evaluando lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo para saber a dónde estamos llegando y a dónde queremos llegar y cuánto nos falta para llegar a donde queremos, ¿no? Entonces, pues les presumo, porque pues hay que aprovechar este tipo de espacios, que solamente durante este año los estudiantes de Anáhuac Puebla han estado compartiendo carteles en concursos de investigación, ponencias. Justamente tuvimos 2 ponencias de posgrado en el Congreso Virtual Internacional de Psicología de ISEP, que fue ahora en mayo. Muchas gracias también por la oportunidad. Ponencias de licenciatura en el Congreso de Estudiantes de Psicología de la región sur-sureste. Una ponencia también de licenciatura en el Congreso Internacional de Psicología de la FES Zaragoza, y para esto, créanme que fue necesario esto que les platicaba del calendario de eventos de investigación. Y pues bueno, estos son los instrumentos. Al final pueden ver más o menos los temas que estamos ahorita abordando, que justamente hace rato también platicábamos sobre la oportunidad de validar estos instrumentos con los pues estudiantes, incluso de ISEP, ¿no? Estaría increíble que pudiéramos ir haciendo estas colaboraciones. Y vamos a tener el 26 de octubre nuestro primer coloquio de investigación, los retos actuales de la psicología. Anáhuac Querétaro nos platicaba hace rato que pues ellos tienen un coloquio anual, ¿no? Lo cual está increíble y nos gustaría mucho acercarnos para saber más o menos cómo es que pues le han ido haciendo. Este va a ser nuestro primer coloquio, espero que nos vaya muy bien y pues desde luego estarán invitadas, invitados, porque vamos a transmitir las ponencias pues por Zoom. Entonces, para cerrar, sí me gustaría dejarles esta frase. Buscando frases sobre investigación, la verdad es que yo quería algo así como I love research. De verdad, se los juro que eso estaba yo buscando, como algo así, pues que transmitiera este interés. Y pues bueno, encontré esta se las comparto porque es lo que les decía hace ratito, ¿no? Para enseñar investigación tenemos que hacer investigación. Entonces no va a haber investigación sin acción, pero tampoco como psicólogos y psicólogas profesionales éticos que somos, puede haber una acción sin investigación. O sea, nosotros no podemos sacarnos de la manga las intervenciones, las propuestas, las respuestas, las conclusiones. Incluso al medir, estamos afectando o impactando la vida de las personas. Entonces, si no medimos bien, pues aguas. Así es que cualquier acción que llevemos a cabo, habrá que hacerla con investigación por detrás. Y pues bueno, ¿quién va a hacer entonces investigación? ¿Quién va a aprender a hacerla y quién va a enseñar a hacerla? Un estudiante motivado, interesado, involucrado, sensibilizado, entrenado, apoyado, acompañado y competente, es decir, que tenga estas competencias desarrolladas, es quien va a poder hacer investigación. Lo mismo los docentes, profesores, investigadores, en psicología en particular. Serán personas apasionadas, expertas, competentes, que sepan sobre didáctica, ¿no? Porque, como les decía, pues tienes que trazar tu plan de acción. A nosotros nos pasó un poco que, pues, al principio, como que no sabíamos qué era lo que estaba pasando con los estudiantes, ¿no? O sea, sí se enseñaba el programa, y no me dejarán mentir otras universidades, que se enseñan los programas de investigación, pero algo pasa como que no queda bien asentado, y es porque para enseñar todas esas competencias hay que manejarlas y hay que demostrarlas. Entonces, la recomendación sería acoger a estos profesores, investigadores en las universidades y que ellos sean quienes lleven a cabo estas asignaturas y esta enseñanza. Muchísimas gracias y eso sería todo por mi parte. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada.
actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.